We are lovers. We are kissing. We are lovers. ¿Qué tal? Buenas noches. Este sábado se conmemora el Día del Trabajador, pero en Canarias no estamos para celebraciones. Lideramos la tasa de paro en España con más de 270.000 desempleados, a los que hay que sumar casi 90.000 en ERTE. Un panorama desolador que tenemos la obligación de solucionar y en el que profundizaremos a través de un reportaje que hemos titulado Las vueltas del empleo. Pero antes de todo eso vamos a abordar la incidencia del coronavirus en Canarias sin olvidar lo que está ocurriendo en la India, porque preocupa y mucho la situación en el país asiático. El virus se ha desbordado y una nueva cepa amenaza con extenderse por el resto del mundo. Para conocer la situación de primera mano, hemos contactado con un prestigioso médico de un hospital de Bombay, una entrevista que van a poder ver en tan solo unos minutos. Saludamos ya a nuestros primeros invitados de esta noche. Nos acompaña Federico Martinón, que es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, bienvenido, Federico. Hola, está con nosotros también Luis Ortigosa, que es integrante del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias. Buenas noches, Luis. Bienvenido una semana más. Está con nosotros también Francisco Álvarez, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, bienvenido. Y está con nosotros también Beatriz López Valcárcel, que es catedrática de Economía e investigadora, repetidora en esta mesa. Gracias, Beatriz, por acompañarnos una semana más. Comenzamos, como siempre, con los datos. La pandemia comienza a estabilizarse en este archipiélago. Este jueves las islas suman 175 nuevos contagios, la mayoría de ellos 106 en la isla de Tenerife. La comunidad autónoma empieza a experimentar un descenso de todos los indicadores y la incidencia acumulada en 7 días vuelve a bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, algo, fíjense, que no ocurría desde el pasado mes de febrero. Ahora se sitúa en 47 positivos. La evolución de los contagios permite que a partir de mañana Gran Canaria baje a nivel 2 y Fuerteventura al 1. Esto se traduce en que en Gran Canaria se podrá reabrir el interior de bares y restaurantes, ampliar el límite en las reuniones en espacios públicos y privados hasta 6 personas y dejar atrás el cierre perimetral. No obstante, el toque de queda se mantiene entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Los datos epidemiológicos siguen preocupando en Tenerife, que no baja, como saben, del centenar de positivos diarios. El gobierno decidirá el próximo martes si pasa al nivel 2 de alerta. La primera pregunta de la noche: si crees, Luis Ortigosa, que la tendencia será a la baja y se podrán suavizar las medidas en la isla a partir del martes. Bueno, no tengo la bolita mágica, me encantaría, pero si la gente baja la guardia, pues pasa lo que pasa. Entonces tenemos que mantener, y lo venimos diciendo desde hace muchísimos meses, todas las normas de seguridad que hay. Tenemos que utilizar mascarillas, tenemos que tener cuidado con los interiores, y mientras veamos, como vemos a veces en televisión, escenas de fiestas clandestinas de gente que pasa olímpicamente de este tipo de medidas, pues probablemente vamos a tener problemas. Beatriz, la incidencia acumulada en Canarias en 7 días ha bajado de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. La verdad que estoy para celebrarlo casi, porque no ocurría desde hace 65 días. Esto ha marcado un cambio de tendencia y de percepción también de las islas en el exterior. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión para reducir la tasa de contagio? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que el 50 es el número mágico este que pusieron los alemanes en su momento para definir la frontera entre zona segura y zona de guerra, ¿no? Lo cierto es que en Gran Canaria hemos tenido una evolución positiva en los últimos 15 días, pero sabemos que en el caso de esta pandemia cualquier día se nos pueden virar las tornas y volver a aumentar los casos. Por eso, como decía Luis, no bajar la guardia. Francisco, la estrategia de vacunación progresa en este archipiélago según lo previsto por el gobierno. Ya se han inoculado más de 600.000 dosis y cerca del 9% de la población diana ha completado la pauta. Claro, estamos hablando del 9% de la población diana. ¿Crees que puede ser viable ese objetivo que se marcaba el gobierno de España de tener vacunado el 70% de la población en verano? Pues todo depende de que lleguen vacunas o no lleguen. Si llegan a mayor ritmo de lo que está llegando hasta ahora, podremos conseguirlo, porque el sistema sanitario tiene que estar preparado para esto. Ya llevamos muchos meses de pandemia y tiene que estar preparado para poder vacunar al mayor número de población posible, ¿no? Pero para eso tenemos que tener vacunas, y si no tenemos vacunas, pues no podemos aumentar ese porcentaje que de momento parece que es casi imposible, ¿no? Que antes del verano
podamos tener al 70% de la población vacunada, pero si llegan muchas vacunas, desde luego lo podremos conseguir. El presidente decía esta misma tarde, que esta misma mañana, que se va a mantener esa cifra, que se va a poder conseguir el objetivo, pero dependerá seguramente de que lleguen Pero esa... yo no entiendo por qué esa exigencia continua por parte de los políticos de querer establecer antes del verano, ojalá, si se está diciendo, si hay vacunas, hay personal sanitario dispuesto a aplicarlas y se podrá conseguir ese objetivo, pero no podemos generar esta incertidumbre o estas falsas expectativas en la población y decirles que en junio vamos a tener ese 70% de ojalá. Pero esto es cosa de los políticos, Claro. les encanta dar siempre fechas, ¿no? Pero- Y luego al final fallan y como nadie se acuerda de ello, pues ya está, ¿no? Claro, Pero por bueno. eso no hay Yo que... creo que hay un malentendido, A ver. ¿eh? Nunca se ha dicho antes del verano. No, porque a finales de agosto, verano, a finales de En agosto. ahora Estamos ya hablando de dicen finales de en agosto. julio, El verano ahora termina el dicen en 21 de julio, septiembre. ahora Ojo, dicen en julio. si decimos... El verano termina el 21 de septiembre, es verdad. que Yo Sí. siempre interpreté que era el 21 de septiembre. Si decimos en octubre, pues ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Se está planteando, Federico, una paulatina vuelta a la normalidad con propuestas como, por ejemplo, como la celebración de eventos más numerosos o la apertura al público de los estadios durante las últimas jornadas de liga. ¿Eso es sensato? Bueno, con los niveles actuales me parece difícil de que se lleve a cabo y es difícil de además valorar el impacto que puede tener, porque además podemos transmitir mensajes erróneos, ¿no? Volviendo un poco al comentario anterior también, es tan arbitrario como ese 70%, que parece un número mágico y que nadie sabe si realmente es la cifra a alcanzar y cuál es la vulnerabilidad de esa cifra una vez alcanzada. Está claro que incluso con ese 70% vamos a tener que convivir mucho tiempo con las medidas que actualmente estamos siguiendo y debemos no generar falsas expectativas y saber que vamos a tener que convivir con la vacunación y con otras medidas durante un tiempo. ¿Cuándo podremos ir aligerándolas? A medida que vacunemos, con lo cual hay que vacunar, que ahora mismo es lo más importante. Bueno, eso es lo que se está haciendo y como vemos la pandemia ha dado un vuelco en nuestro país y la vacunación ha abierto una puerta al optimismo. Sin embargo, esta nueva etapa de la crisis sanitaria está provocando una realidad inquietante tras un largo y duro año en el que 6 de cada 10 personas que morían por coronavirus tenían más de 80 años. La presión se ha trasladado ahora a los jóvenes. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Tú tienes más datos. Sí, muy buenas noches, Miguel Ángel. La media de edad de los más afectados por el contagio, como decías, pues ha dado un cambio, ha bajado considerablemente. La vacunación masiva en los mayores y la irrupción de las nuevas cepas, en especial la británica, pues han provocado un cambio de tendencia. Los últimos datos muestran que el 37% de los casos detectados en nuestro país se corresponde con personas que no superan los 30 años. La incidencia del virus pierde fuerza entre la población mayor. En Canarias, los indicadores muestran un severo descenso en los contagios entre los mayores de 65 años. En diciembre, en plena tercera ola, la afección de la COVID en este grupo de edad era de 168 contagios por 100.000 habitantes en 7 días, mientras que ahora se sitúa en 25 casos por 100.000 habitantes. Pero lo que preocupa ahora es que en el último mes los pacientes que ingresan en la UCI son más jóvenes y llegan con un cuadro agudo de la enfermedad, por lo que muchos contagiados que acuden a su centro médico por la mañana pues acaban ingresando en urgencias esa misma tarde. La edad media de los asistidos por coronavirus en las unidades de críticos de nuestro país se sitúa de media en los 60 años y el nuevo perfil dibuja pues a un paciente cada vez más joven y con cuadros, como decía, mucho más graves. Ejemplo de ello es el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, donde la edad media del paciente en UCI ha bajado hasta los 58 años. Desde la Sociedad Española de Medicina Intensiva predicen que con más vacunas y con menos restricciones, pues la edad de los ingresados en UCI seguirá bajando durante las próximas semanas y se situará entre los 40 y los 50 años. Aunque los pacientes jóvenes tienen mejor pronóstico, a los intensivistas les preocupa pues que la mayoría de los ingresados menores de 35 años, fíjense, comparten un patrón, el de la obesidad. Por su parte, los sanitarios en Gran Canaria y Tenerife, las islas que soportan una mayor presión asistencial, y en las UCI, pues alertan de que muchos de los ingresos en críticos se producen a través de urgencias y sin pasar siquiera por planta. De ahí que la mayoría de especialistas insistan en la importancia de mantener ciertas restricciones y no bajar la guardia más allá del 9 de mayo, pues que como saben es la fecha en la que está prevista que decaiga además ese estado de alarma del que tanto hemos hablado. Tenemos la mirada puesta en ese 9 de mayo
y desde aquí pues que no bajen la guardia. Nos vamos a detener, Wendy, precisamente en la inminente caída del estado de alarma. Miro a Beatriz porque usted se ha mostrado crítica con el final del estado de alarma el 9 de mayo. ¿Por qué cree que es un error no prorrogarlo y hasta cuándo cree que debería mantenerse? Sí. Bueno, yo me fío de lo que dicen los juristas, ¿no? En SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública de Administración Sanitaria, los juristas han hecho un informe diciendo que España no tiene instrumentos jurídicos para sustituir el estado de alarma, en el sentido de que el impedir libertades individuales no se puede hacer bajo nuestra Constitución, salvo con esa figura del estado de alarma. Por tanto, mágicamente, de un día para otro, que de repente no se puedan imponer toques de queda o restricciones, a mí me parece muy grave. O sea, es como tener una bala en la recámara que, aunque no se use, pues debería estar ahí. A mí me parece un poco frívolo el decir que de un día para otro se va a dejar. Luis Ortigosa, ante el final del estado de alarma, el presidente de Canarias ha pedido articular mecanismos para poder continuar con los cierres perimetrales, también para poder mantener los controles tanto en puertos como en aeropuertos y también mantener las limitaciones en el número de personas que pueden estar en una reunión, como con el toque de queda. ¿Estás de acuerdo en que hay que seguir con estas restricciones? Claro, Beatriz lo ha dicho perfectamente. Si realmente el llegar al día 9 de mayo mucha gente va a entender que ya está esto bastante controlado y vamos a estar alegremente por las calles y vamos a bajar la guardia, ya las autonomías están pidiendo medidas jurídicas para poder, en caso de que en su propia autonomía tengan problemas, poder hacer un estado de alarma autonómico, en definitiva. Con lo cual yo estoy con ella, yo creo que es, bueno, esto cuando se estableció hace 6 meses estuvo muy bien y se pudo poner una fecha el 9 de mayo, pero igual que se puede prorrogar hasta el 9 de junio, según vaya la pandemia. Le pregunto a Federico Martinón y a Francisco Álvarez, ¿qué medidas habría que mantener más allá del 9 de mayo? Las mismas que hay ahora, según cómo sea la incidencia. A medida que sea la incidencia, pues se podrán relajar las medidas, pero como dice Beatriz, si todos los juristas dicen que sin el estado de alarma no se van a poder aplicar, se ha tenido 14 meses para poder modificar las leyes que hubiera que modificar para que las autonomías pudieran tener esa prerrogativa, ¿no?, de poder hacer lo mismo que se hace en el estado de alarma, y no se ha hecho. Con lo cual, si los juristas nos dicen que no se puede, al final, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a quedar en manos de los jueces, ¿no?, que sean los que digan si es apropiado o no es apropiado. Y claro, eso no parece que sea lógico en un país como el nuestro, que ya podían haber modificado la ley mucho antes. Sí, y yo pienso además que lo único que realmente puede modificar sensiblemente la situación es la vacunación. Y estamos todavía en unas cifras de vacunación muy limitadas, con lo cual ni el 9 de mayo ni el 19 de junio va a haber un cambio tan drástico objetivo o va a estar supeditado a verdaderamente la cobertura vacunal que tengamos en ese momento. Por tanto, no podemos dejar esto a una posibilidad o a una probabilidad. Tenemos que ser conscientes de que esta pandemia está sufriendo diferentes etapas. Si todo va bien, entraremos en una etapa buena gracias a la vacunación, pero eso solo será beneficioso para el común, para toda la población, cuando las cifras sean lo suficientemente altas como para cortar la transmisión de la infección en la comunidad. Y de eso estamos todavía lejos. Con los datos que habéis dado antes, está claro que se sacan 2 conclusiones. Una, que las vacunas funcionan, porque las personas vulnerables mayores de edad ya no ingresan en los hospitales. Y 2, que los jóvenes no se toman en serio esta epidemia, porque parece que para ellos va a ser una enfermedad leve. Y sin embargo, como veis, ingresan en los hospitales, en las UCIs, y también se mueren. Hablaba usted, Francisco, de vacunas, y me gustaría preguntarles qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca, porque todavía sigue abierto el debate de todas esas personas menores de 60 años, que son montones en este país, estamos hablando de 2 millones de personas que han recibido una única dosis de AstraZeneca y que no saben qué va a pasar con la segunda. ¿Qué decisión creen ustedes que se debería tomar? Bueno, ya tendrían que haberla tomado. O sea, es que en este momento no hay ensayos clínicos para intercambiar vacunas. Los hubo en el Reino Unido, no tenemos los datos, y por 600 personas que va a estudiar el Instituto de Salud Carlos III, lo que hay que hacer es lo que ordena la Agencia Europea de Medicamentos, que no ha cambiado las fechas de vacunación ni nada de esto de los 60-69 y todo esto, ¿no? Sino, esa vacuna tiene 2 dosis, la segunda hay que aplicarla a las 12 semanas porque es más eficaz, pues aplíquela usted a las 12 semanas, complete la vacunación. Todavía no entiendo cómo es posible que los propios técnicos del Ministerio, ya no digo los políticos, digo los técnicos del Ministerio, no han tomado esta decisión ya hace tiempo para tranquilizar a la gente, porque con estos bandazos que estamos dando, lo único que se consigue es que la población desconfíe de las vacunas, que son el mejor producto sanitario nunca inventado. O sea que... ¿Opinan todos exactamente igual con este tema? Yo pienso que entre lo que debería pasar y lo que vaya a pasar no sé
lo que va a ser, pero sí creo que hay que transmitirle a la población tranquilidad, ¿no? No creo que, en primero, hay cierta flexibilidad a la hora del tiempo que puede pasar entre esta primera dosis y la gente de repente no va a estar desprotegida, ¿no? Y hay diferentes opciones y hay que buscar la más lógica. Yo creo que con el conocimiento actual, las agencias supranacionales, la Agencia Europea, la OMS, lo dicen claramente, completar la pauta de vacunación con la misma vacuna con la que se ha iniciado. Pero yo añadiría otro dato que creo que es importante, y es que si utilizamos otras vacunas para completar esa pauta vacunal, es que además dejamos de vacunar a otros millones de personas, cuando lo que buscamos es vacunar lo antes posible. Los fármacos pueden tener efectos raros, muy poco frecuentes, como en este caso esta vacuna, pero cuando tú administras un fármaco a 1 millón de personas y hay 10 personas, 15, 50 que tienen un problema grave, el problema no lo tiene solo el fármaco. Esas personas son particularmente sensibles o vulnerables por el motivo que sea, que en este caso con la vacuna no sabemos cuál es. Pero si alguien ya estuvo expuesto a esa vacuna y no le pasó nada, es muy remoto, o no se me ocurren mecanismos por los cuales con la segunda dosis vaya a tener un problema. Es decir, es mayor el riesgo casi para la población general en una primera dosis, por remoto que sea ese riesgo, que para el que ya recibió una dosis exponerse a la segunda dosis, porque ya ha demostrado que es, digamos, no vulnerable a ella. Está claro, yo creo que lo ha dicho muy bien, pero en 2 palabras, si alguien que fue vacunado con la primera dosis de AstraZeneca no tuvo ningún efecto de los raros, se puede vacunar con total seguridad con la segunda. ¿Y a qué estamos esperando? ¿A qué Esa es la pregunta, ¿a qué estamos esperando? Y se lo están preguntando un montón de ciudadanos. Estamos hablando de la segunda dosis de AstraZeneca, pero Pfizer ha anunciado, Luis, que habrá que aplicar una tercera dosis de refuerzo a los 9 meses de la segunda. La investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Margarita del Val, ha dicho hoy que si esa vacuna no es efectiva a largo plazo, casi mejor utilizar otra. ¿Estás de acuerdo con Margarita del Val? ¿Es estrictamente necesaria o una nueva dosis, o lo que existe que es alguna sensación que hay en la población de que hay más ganas de negocio por parte de la farmacéutica? Yo en este momento no sé si hará falta una tercera o una cuarta dosis. Lo cierto es que la ficha técnica del producto y los ensayos clínicos que se han terminado en fase 3 han demostrado una eficacia tremenda de la vacuna con 2 dosis. Entonces ahora mismo estamos hablando de que hay que completar la vacunación con 2 dosis y ya veremos más adelante si haría falta una tercera. Lo que hace falta es lo que estamos diciendo aquí y lo repetimos continuamente: vacunar y vacunar bien, para llegar a esa cifra del 70-80% para poder estar. Pero Beatriz sonríe, yo no sé si es porque son necesarias las 3 dosis o porque es negocio. Lo primero, que no fue Pfizer la que hizo esa declaración, sino una investigadora de la vacuna de Pfizer, no la organización. Y luego lo del negocio... Pero BioNTech también lo ha dicho. ¿Eh? BioNTech también lo ha dicho. No lo sabía. No, pues sí, se lo han dicho. Sí, yo estuve mirando esta mañana cómo iba la bolsa, porque mira, la prueba del algodón es eso. Bueno, pues hay 3 empresas fabricantes de vacunas, que son CureVac, Novavax, que están próximas a salir, y Moderna, que en los últimos 6 meses han multiplicado por 3 su cotización. En cambio, Pfizer y AstraZeneca pues están planitas desde hace 6 meses, han subido un poquito. Bueno, AstraZeneca lo hace non for profit, lo de la COVID, pero Pfizer no. Entonces, pues sí que le vendrá bien. Ya ha anunciado que va a subir el precio para 2022 de su vacuna. Creo que nos ha afortunado el decir ahora algo que no sabemos. O sea, eso se especula, ¿no? Que a lo mejor se convierte como la gripe, que haya que poner una dosis, Sí. pero se especula, no se ha comprobado. Todavía no sabemos lo que dura el efecto de las vacunas porque son muy jóvenes y no ha dado tiempo. Entonces, estos anuncios de las farmacéuticas creo que no son apropiados, ¿no? que se hagan, porque crean una expectativa que puede ser positiva o negativa. ensayo ni nada. Y menos sin en estos ensayo no. momentos que con la desconfianza que a veces se ha generado, y uno de los argumentos que utilizan la gente que está en contra de la vacunación, no digo vacunación COVID, sino es que esto es un lucro de las farmacéuticas, Sí. con lo cual no es el mejor momento para decir hace falta una tercera dosis. Yo creo que hay que ser cautos y esperar, no sé. Yo pienso que es un escenario posible, la necesidad de dosis de refuerzo o reformulación de las vacunas actuales. El cuándo y con qué pauta nadie lo puede anticipar. Y la buena noticia es que realmente estamos técnicamente capacitados para hacerlo. Por lo tanto, y ante ese escenario de incertidumbre, lo que sí podemos hacer ahora es
vacunar lo antes posible con lo que tenemos, que sabemos que es seguro y que funciona en la mayoría de la población, antes de que tengamos que poner una dosis adicional, si llega ese momento, en las primeras cohortes, en los primeros grupos que ya hemos vacunado. Porque evidentemente no olvidemos que mientras no consigamos interrumpir la transmisión, el virus va a seguir evolucionando, se va a seguir modificando y por tanto sí hacemos más probable que en un momento determinado el virus, digamos, vuelva a empezar o tengamos una variante que sea capaz de defenderse mejor de las defensas que las vacunas nos proporcionan. Con lo cual, vacunar. Pues de eso precisamente vamos a hablar porque hay algo que es cierto, que es que el ritmo de vacunación comienza a acelerarse, pero fíjense, no ocurre lo mismo en todos los sitios y es que la vacunación global se enfrenta a una nueva amenaza. La crisis sanitaria está fuera de control en la India con la irrupción de una nueva cepa que, según la Organización Mundial de la Salud, podría ser más contagiosa y más resistente. Hemos hablado con Om Prakash, médico en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Bombay, una de las ciudades más castigadas por el virus. Doctor Om Prakash, usted es médico en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Kasturba de Mumbai, en India, el epicentro mundial de la pandemia con más de 300.000 contagios al día. Trabaja en primera línea en uno de los hospitales públicos del país. ¿Cómo está viviendo esta situación? Esto ha pasado desde hace 2 semanas en las que el hospital ha estado muy saturado. No tenemos ningún espacio para pacientes nuevos y todas las camas están ocupadas. Hay mucha necesidad de respiradores y máscaras de oxígeno. Es realmente un momento duro, estamos trabajando mucho, más de 7 y 8 horas continuas. Y doctor, ¿qué saben de la nueva variante que se ha descubierto? ¿Es más contagiosa y letal? Hay un cambio en la variante que implica más letalidad. Esa es la razón por la que la gente necesita más oxígeno, porque cuando vienen al hospital ya vienen en muy malas condiciones. Estamos teniendo una mezcla de pacientes de todas las edades, e incluso los niños se están infectando y tienen entre 1 y 2 años. Los estudios señalan que la variante afecta al 12% de los pacientes y en los próximos días creemos que los casos aumentarán porque hay elecciones en India y la campaña continúa. Se juntan muchas personas, incluso en los centros de vacunación. Sin embargo, en las últimas horas se han superado los 200.000 fallecidos por coronavirus en su país, aunque muchos especialistas aseguran que las cifras reales podrían ser superiores. ¿Cree que se está contando bien el número de víctimas? Se están reportando los casos de los hospitales, pero quedan fuera los fallecimientos que se dan en las casas o los que no vienen al hospital. India es el mayor productor mundial de vacunas, pero menos de un 10% de la población ha recibido una dosis. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hemos estado exportando vacunas a otros países que lo necesitaban más y que tenían más casos. Definitivamente en India también tenemos una gran población. Creo que lo que hemos conseguido vacunando al 10% es bueno. En India todos los materiales para administrar vacunas se importan de Estados Unidos. Y en la última semana se ha reducido el suministro, lo que ha afectado al ritmo de vacunación de personas. Doctor Prakash, muchas gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Gracias. Cuídense. Son impactantes las imágenes que llegan de la India. El mundo entero está preocupado por lo que está ocurriendo en este país, un país desbordado ante un avance de la enfermedad nunca visto hasta ahora. Francisco, la situación allí en India nos pone en riesgo a todos. Claro, el mundo está globalizado, entonces la gente sigue viajando, aunque haya restricciones, y pueden traer aquí pues, una variante que pueda ser más infecciosa, ¿no? Que eso habrá que demostrarlo, ¿no? Y que sea más letal, porque una cosa es la impresión que pueda tener una persona que está atendiendo en ese momento, pero hay que demostrar que esa variante es también más infecciosa y además más letal. Claro que sí, claro que nos afecta a todo y por eso tiene que vacunarse todo el mundo y por eso también es muy importante la solidaridad de los países de alta renta con los países de baja renta, ¿no? En Europa la compra de vacunas que se había hecho, incluso con las nuevas que van a salir, tocábamos a 5 dosis por europeo y sin embargo la mayoría son 2 o 1, ¿no? Así que esas dosis que sobren, desde luego hay que repartirlas en los países de baja renta para poder acabar con la pandemia en todo el mundo. Federico, la Organización Mundial de la Salud asegura que la variante india detectada ya, fíjense, en 17 países podría ser resistente a las vacunas. Hoy mismo hemos sabido que esa cepa tiene hasta 3 mutaciones amenazadoras. ¿Podría dejar sin efecto las vacunas desarrolladas hasta ahora?
Bueno, la respuesta a eso es que todo es especulativo en este momento. El drama de la India está fuera de discusión, es terrible, pero es demasiado simple culpar simplemente a una variante del SARS-CoV-2, que no quiere decir que en un momento determinado, sea en la India, sea en Canarias, sea donde sea, aparezca una variante que de verdad sea capaz de evadir la respuesta inmune que inducen las vacunas o la exposición previa a la enfermedad, y por eso hacemos vigilancia y por eso debemos estar preparados. Pero tiene que entender la gente, primero, que estamos sobreexplotando el tema de las variantes y transmitiendo un terror a la gente que además no podemos controlar. Lo que podemos hacer contra las variantes es lo mismo siempre, vacunarnos con lo que tenemos y protegernos y seguir las medidas actuales. Pero además la gente debe saber que esas variantes que acabarán produciéndose no van a ser resistentes del día a la noche, es decir, no va a aparecer de repente una variante que sea multiresistente a todos los antivirales, que no funcionen las vacunas y que acabe con todo. Eso es un proceso gradual. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, que hemos estudiado casi 400.000 cepas, todo el genoma, hemos analizado variantes, más de 50.000 variantes genéticas con diferentes mutaciones y sabemos cuál es la pauta de adquisición de esas mutaciones. Y va a seguir evolucionando porque esa es la naturaleza del virus. De hecho, acumula aproximadamente unas 24 mutaciones a lo largo de un año. Llegará un momento que acierten y que esas mutaciones coincidan en puntos muy sensibles, pero no se producen 24 mutaciones o más de repente en una misma variante. No sé si me explico. Entonces, hay que vigilar, hay que estar pendientes. Es un escenario que puede acontecer, pero no tenemos que estar dramatizando permanentemente y perder el foco en lo que hay que hacer, que es no te infectes con ninguna variante, no con la variante india. Fíjense que estamos hablando de India y estamos hablando del país que es, Beatriz, el principal fabricante de vacunas de todo el mundo. Sin embargo, esta ola que están viviendo, esta dramática ola que están viviendo, ha frenado las exportaciones hacia otros países para priorizar la población, para priorizar a la población local. ¿Qué puede suponer esto para la vacunación global? Le va a hacer mucho daño a la COVAX, o sea, la alianza de países ricos para vacunar a los pobres, porque el 80% de las vacunas de la COVAX eran producidas en la India. Por tanto, va a suponer un problema para la vacunación de los países de renta media y baja, ¿no? Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta algo que parece que en Occidente nos olvidamos, que es la diplomacia vacunal de China y de Rusia, que están vendiendo sus vacunas, China, Sinovac y Sinopharm, que son una pública y otra privada, pues a centenares de países emergentes, de países pobres, a cambio de determinadas cosas, según qué país. Entonces nosotros solo miramos a las vacunas de Occidente, pero no, es que China ha vendido 200 millones de dosis de sus vacunas. Y esto también forma parte del planeta. Un ejemplo, Luis, de que la vacunación en el mundo avanza a dos velocidades distintas es que el 87% de los inmunizados reside en países ricos. ¿Cómo está siendo el proceso en los países con las rentas más bajas? Se lo acaba de decir ahora, sí, es que ese es el problema. Cuando empezó el problema se reunieron las farmacéuticas, la OMS y demás, y se decidió montar la COVAX. ¿Y qué es la COVAX? Pues intentar efectivamente que los países industrializados ricos pudiesen aportar vacunas a los países pobres. No las vacunas que sobren, sino también las vacunas que se necesitan, que es distinto, ¿eh? Y ese es el ritmo, pero pasó igual con la polio, cuando surgieron en los años 50 los grandes brotes de polio y surgieron las dos vacunas de polio, los países industrializados rápidamente inmunizaron a su población y acabaron con la polio. Y si miramos a los países pobres, veíamos como la India y el resto de los países, la polio durante muchísimos años siguió campando hasta que llegaron las vacunas. Este es el problema. Y ahora más, estamos en un proceso de globalización desde hace 10 años y por tanto un virus se mueve en 12 horas de un lado a otro, con lo cual el tema es que tenemos 7.000 millones de personas en el mundo y que hay que vacunar a esa población. Mientras no estemos todos vacunados, no estamos todos seguros. Esa es la frase. Sí, lo acaba de decir Luis, si no hemos aprendido de la pandemia, que es universal y que hasta que no se solucione en todos los puntos del planeta no va a estar solucionado, vamos mal. Es decir, podremos adquirir momentos de tranquilidad, de control regional o de incluso continental, pero igual que esto se inició en otro país y se hizo universal, otras nuevas variantes pueden surgir en cualquier sitio y al final alguna de ellas sí será verdaderamente resistente y volveremos a empezar. Con lo cual, si no tenemos un abordaje global para solucionar esta situación, realmente estaremos en una entrada y reentrada o salida de situación pandémica o similar
y realmente eso exige un esfuerzo y una coordinación global que hasta el momento no está sucediendo. Y no hay que irse fuera de Europa. Es que dentro de Europa, que siempre estamos pensando en Europa occidental, está la Europa oriental y ahí hay países con menos de un 1% de cobertura de vacunación a día de hoy. Es decir, ya no tenemos que pensar en la India o en otros continentes, sino que es en el propio contexto europeo donde existen grandes diferencias y las vacunas, como dice el lema precisamente ahora que estamos en la semana de la inmunización, lo que tienden es puentes, lo que buscan es la equidad y desde luego no lo estamos cumpliendo. Junto a la pandemia, preocupa también la crisis económica que además envuelve el próximo 1 de mayo, Día de los Trabajadores, un día dedicado a los 810.000 ocupados que hay en las islas, a todos los que se han quedado sin empleo y a los que permanecen actualmente en ERTE. Este será un 1 de mayo para exigir la recuperación de derechos laborales y una transformación profunda del mercado. Se lo vamos a mostrar en nuestro reportaje de esta noche. Será a la vuelta de la publicidad, en tan solo 4 minutos. No se vayan. Ya de vuelta, este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los sindicatos van a salir juntos a la calle para reclamar la derogación de los aspectos más dañinos de la reforma laboral, medidas de choque contra la precariedad y no dejar a nadie atrás en la actual crisis. Para hablar sobre todo ello, se han sumado a nuestra mesa de expertos Esther Martín, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Esther, bienvenida. Hola, buenas noches. José Miguel González, economista. Buenas noches, José Miguel. Está con nosotros Eduardo Besares también, director general de CEO de Tenerife. Buenas noches, Eduardo. Y también sigue con nosotros Beatriz López Valcárcel, catedrática de Economía e investigadora. Una crisis que, como decimos, azota con especial virulencia a Canarias. Fíjense, el 25,4% de la población activa de las islas, 272.000 personas, se encuentra ahora mismo en paro y casi 90.000 trabajadores están en ERTE. Muchos de ellos viven en situación de pobreza laboral al no poder hacer frente a las necesidades básicas pese a estar ocupados. Una cuesta hacia arriba en la que la precariedad y los altos índices de temporalidad son determinantes. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de esta noche que hemos titulado Las vueltas del empleo. El mundo gira en... No hay ofertas para todos, lo que provoca un aumento de los que buscan una ocupación y no la tienen. Primero de mayo de 1886, Chicago. Huelga en todas las fábricas. Miles de obreros exigen una jornada laboral de 8 horas. Se desata la violencia en las calles, pero los empresarios acaban cediendo. 135 años después, se sigue celebrando en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Mucho ha cambiado el mercado laboral desde entonces. También el papel de los sindicatos que han ido poco a poco perdiendo el protagonismo de antaño, a pesar de su relevancia en la conquista de derechos para los trabajadores. En España han sido organizaciones muy importantes en el proceso de transición a la democracia, claramente. Han cumplido su función de protección dentro de la empresa, de negociación colectiva y también de influencia en las políticas generales. La afiliación ha caído, pero no solo la afiliación, ha caído también la capacidad de movilizar, la capacidad de movilización y también ha caído en general la influencia. Aunque han surgido nuevas formas de activismo social, actualmente el mayor sindicato de España es UGT, con unos 941.000 afiliados, seguido por Comisiones Obreras, con más de 934.000 personas.
En los años 80, nuestro nivel de afiliación de los sindicatos llegó al 60%, mientras que ahora ha bajado al 14-15%. Veníamos de un momento de salir de la dictadura, de una necesidad de derechos y libertades y había que conquistarlos. Los avances históricos que se han realizado en nuestro país y en todo el mundo han sido gracias a los sindicatos, a la clase obrera movilizada y organizada. Antes había una necesidad y el trabajador tenía más conciencia de clase. Yo creo que nosotros tenemos que buscar instrumentos actuales para llegar a esa capa más joven de la población, que son los que tienen los peores contratos. UGT y comisiones obreras son los sindicatos mayoritarios y los únicos con representación para participar en las negociaciones con gobierno y empresarios. Un bisindicalismo que critica al resto de organizaciones. El problema es que muchos españoles todavía creen que solo existen dos sindicatos en España, comisiones y UGT. A lo mejor los demás, el resto de organizaciones sindicales, no han sabido llegar. Yo creo que tiene que ver con una situación de marketing o de oportunidad en cuanto a la aparición y a la difusión a través de los medios de las grandes centrales sindicales. Ellos pueden, sin tener ni siquiera representación porque no les han votado en determinados sitios, empresas y colectivos, y sin embargo por ser los sindicatos que son y ser más representativos, sí que pueden entrar a negociar, con lo cual el resto de organizaciones sindicales nos vemos seriamente perjudicadas. Los sindicatos sufren una crisis de credibilidad. 8 de cada 10 españoles confían poco o nada en ellos. Profesor Miguel Suárez Bosa, ¿por qué los sindicatos actualmente han perdido relevancia, sobre todo entre los jóvenes, a pesar del incremento de la precariedad laboral? La propia evolución de la tecnología, de la economía, la caracterización de los puestos de trabajo, etcétera, hace que los sindicatos tengan dificultades para llegar a los trabajadores. Los jóvenes tal vez perciben que los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores que están afiliados, los derechos de los trabajadores que están trabajando, que tienen empleo, y sin embargo hay una tasa de paro juvenil enorme y los jóvenes no ven que los sindicatos lleguen o generen una situación que les sea favorable a ellos, ¿no? Que les defienda sus intereses. Pero los sindicatos tienen en su haber importantes logros tanto en las negociaciones con los sucesivos gobiernos como con las empresas. Reclamaciones como el aumento del salario mínimo interprofesional o la defensa individual y colectiva de los derechos de los trabajadores ha dado continuidad al papel trascendental que desempeñaron en el paso de la dictadura a la democracia española. Y no pocas veces tomando la calle. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Durante los próximos años será clave el papel que jueguen los agentes sociales. El archipiélago debe prepararse para afrontar un periodo convulso y es de gran trascendencia que patronal y sindicatos lleguen a acuerdos. Las relaciones actuales entre la parte sindical y la parte patronal ahora mismo creo que en España goza de muy buena salud. Vamos de la mano en todo lo que se refiere a esta crisis sanitaria y económica. Después de tantos años de experiencia, he aprendido que en una negociación colectiva, en una negociación entre empresarios y sindicatos, cuando uno se sienta en la mesa, tiene que saber que tiene que ceder. No debemos olvidar que todavía estamos saliendo todos los meses a la calle para pedir pues, la derogación de la reforma laboral. Ahí hay unas diferencias que en estos momentos son insalvables, porque estamos ahí negociando para intentar llegar a acuerdos. No sabemos si una vez transcurrido este periodo de crisis en la parte patronal va a querer actuar como actuó al final de la crisis anteriores o va a tener pues, que repartir, digamos, dividendos, bienestar. Desde luego no es el momento del enfrentamiento. Que no se rompa nunca el diálogo social. Vamos a ser capaces de que los sindicatos y las organizaciones empresariales ser el reflejo de que es capaz de sentarse en una mesa como estamos tú y yo ahora mismo y hablando con sinceridad. Más de 270.000 canarios están en paro. Además, de cada 10 trabajadores que en este momento tienen suspendido su empleo en España por un ERTE, 1 reside en el archipiélago. Son casi 90.000 personas. Unas cifras inasumibles
que demuestran la crudeza de la actual crisis en las islas. Nicolás, en 2008 tenías un empleo estable, llevabas 4 años en una empresa, pero con la llegada de la crisis de la construcción pierdes tu empleo. Fue un varapalo bastante duro y desde ese momento en adelante pues ha empezado una serie de obstáculos, de luchas por conseguir un trabajo estable. Me dediqué al tema de la hostelería, tuve que sacarme una licencia de taxi, en el cual estuve 3 meses trabajando así, fue un rebote tras rebote. Llegué solamente a sacar el graduado escolar, porque desgraciadamente el trabajo en mi casa hacía falta. A día de hoy, ¿continúas en paro? ¿Qué ha supuesto esta situación de no encontrar un empleo? Pues ha supuesto que haya tenido la necesidad de solicitar ayuda y creo que en un futuro es posible que tenga esa oportunidad y esa suerte de encontrar un trabajo estable, incluso a mi edad. En los últimos 20 años, la tasa de desempleo más baja en Canarias se registró en el segundo trimestre de 2007, con un 10% de paro gracias al tirón de la construcción y el turismo. Nacho Zabaleta, director de la Escuela de Negocios MBA, que me gustaría que nos remontáramos hasta el segundo trimestre del año 2007. Es en ese entonces cuando nuestro país roza una tasa de desempleo de tan solo el 10%. ¿Cómo se consiguió? Estaba combinado por realmente una economía que no era real, y era la economía de la construcción. Nosotros en España estábamos construyendo una gran cantidad de casas, creo que incluso más que Francia, Inglaterra y Alemania unidos se construían en España, y entonces estaba basado en una economía que 2 años después estalló, ¿no? Que es la economía del ladrillo. Con el modelo económico actual que tenemos en Canarias, ¿es posible conseguir esa tasa de paro? Creo que se puede hacer, ¿por qué no? Se puede hacer, por supuesto. Si hubiese más oportunidades, ¿se podría crear más trabajo? Desde luego. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. El contrato para toda la vida ya casi no existe. El empleo que se genera en Canarias suele tener fecha de caducidad. Actualmente el archipiélago es la 4ª comunidad autónoma con menos trabajos indefinidos. En marzo, 8 de cada 10 contratos nuevos que se firmaron eran temporales. La alta temporalidad en Canarias es un mal endémico que tenemos desde hace muchos años y evidentemente el problema principal que representa la temporalidad es la incertidumbre del trabajador en su puesto de trabajo. No tiene estabilidad, no puede tener un plan de futuro ni en su puesto de trabajo, ni en su vida familiar. No solamente afecta a las mujeres, no solamente afecta a los mayores, no solamente afecta a los jóvenes, afecta prácticamente a toda la población activa en Canarias. Tanausu, eres psicólogo y además has acumulado varios posgrados. Aún así, no has conseguido tener una estabilidad laboral. He acumulado pues, en los últimos 14 años pues, casi a contrato por año. Al principio pues, estoy los primeros años pues, compatibilizando con trabajos de otras cosas, de repartidor, dependiente, pues, temas de administración. Y después, una vez que finalizo el máster, sí que empiezo a encontrar trabajos relacionados con mi profesión. Pero los primeros contratos son contratados en categorías inferiores. A lo mejor para hacer un trabajo de psicólogo me contrataban de conserje o de monitor. ¿Qué supone para ti no haber conseguido un contrato indefinido y a qué has tenido que renunciar en lo personal? A lo mejor podría haber hecho antes pues, algunas cosas que he conseguido con los tiempos, como formar una familia o poder comprarme una casa, ese tipo de cosas. La estabilidad también, la tranquilidad, porque al fin y al cabo todos los años tú estás pendiente de un hilo de si me van a llamar, de si no, y siempre estás nervioso con ese tema, ¿no? Naira, tú has estado encadenando durante los últimos años varios trabajos, siempre trabajos temporales. ¿En qué sectores has trabajado? He estado trabajando en empresas de limpieza, en una empresa de empaquetado, he estado trabajando en varias empresas, pero solo trabajos temporales. Yo solo tengo estudios primarios, tampoco he tenido la oportunidad de poder seguir estudiando, pero bueno, sí me gustaría seguir estudiando, pero como ahora estoy en la situación en la que estoy, cuido de mis 3 sobrinos y de mi mamá, entonces pues no tengo X tiempo para poder estudiar ni tener a lo mejor aunque sea un título de algo. Naira, ¿tú crees que el hecho de no tener estudios secundarios o superiores te ha perjudicado a la hora de buscar trabajo? Sí, señor. Eso te afecta hasta para un trabajo de limpieza. Te piden estudios secundarios. Aunque la formación es clave para acceder a mejores empleos y el paro afecta en menor medida a los trabajadores
mejor cualificados, los profesionales universitarios tampoco se escapan de la temporalidad. Rosa Batista, economista. En Canarias hay una gran cantidad de jóvenes que no están formados y al no estar formados no pueden acceder a un buen puesto de trabajo, que ha hecho que estos jóvenes no se formen. No tenemos tejido productivo de, vamos a llamarlo, un nivel alto y ligada a lo que se conoce hoy como economía del conocimiento. El hecho de que exista una alternativa laboral sin necesidad de requerir grandes niveles de formación genera una renta rápida y es quizás la vía que hemos tenido en Canarias para colocar un importante volumen de estudiantes sin formación. Estamos a tiempo de buscar una solución. Implica una reconversión del tejido productivo. La solución pasa por abordar ya este tipo de cambios, porque el problema no es solo el paro juvenil, son también los efectos colaterales que genera esa situación. El mejor talento se va fuera. La alta temporalidad tiene consecuencias. Canarias cuenta con el segundo salario medio más bajo de España, solo por detrás de Extremadura, y se sitúa en 1.750 euros brutos mensuales, según datos del INE. Si vivimos de la hostelería y el 80% de los trabajadores de un hotel suelen ser camareros y camareras de piso, pues evidentemente los ratios son muchísimo más bajos de lo normal. Los salarios han incrementado en las islas un 6% desde el año 2008, a razón de 79 euros anuales. Por el contrario, los precios han subido en torno a un 10% desde ese mismo año, lo que se traduce en que los canarios tenemos menor poder adquisitivo que antes. Iván, tú actualmente estás trabajando y percibes el salario mínimo interprofesional. Sí, así es. La verdad que donde quiera que voy mirando precios, buscando las marcas blancas y hay veces que no puedo comprar ciertas cosas. No llego a 1.000 euros mi sueldo y me gasto sobre 250, 300 euros. El alquiler pago 600 euros, agua y luz aparte. No poder ir a un bar, a un restaurante, no poder pagarme un gimnasio y vivo muy ajustado todos los meses, la verdad es esa. ¿No has experimentado ningún aumento durante el último año? En el último año sí, sobre 28 euros, no llega a 30 euros. El volumen de trabajadores en riesgo de pobreza se dispara. Alcanza casi 1 de cada 7 ocupados que apenas cobran 9.000 euros brutos al año. Alicia, ¿existe relación entre la pobreza que hay en Canarias y la calidad del empleo que tenemos? Mira, históricamente siempre la pobreza ha ido unida o se ha pensado que al tener un empleo podemos salir de esa situación de pobreza y de vulnerabilidad. Pero la realidad es que cada vez más los trabajos son tan precarios que hacen que aunque las personas estén ocupadas, estén en situación de pobreza. ¿Existe en Canarias la figura del trabajador pobre? Si nos referimos al informe FOESA, el último que tenemos, que es de 2019, justamente hay una tasa de exclusión social de 41,2% que nos dice que en esos hogares al menos una persona está ocupada. Este dato lo que nos devuelve es que independientemente de que estés trabajando o no, estás en exclusión social por el tipo de trabajo que tenemos. Está como cada vez más normalizado, no solo ha aumentado la figura del trabajador pobre, sino el tipo de desempleado que tenemos. La contraprestación por nuestros empleos tiene cada vez menos valor. Un mayor esfuerzo en el trabajo no tiene la misma recompensa que antes y los próximos meses aún se avecinan más complicados por culpa de la crisis que nos deja la pandemia. Lo acaban de ver, Canarias destaca por el desempleo, la precariedad y los salarios bajos y continúa la tendencia. Hoy se ha publicado una nueva encuesta de población activa y las islas lideran la tasa de paro de todo el país con más de un 25%, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Beatriz, ¿confías en que este sea el techo al que ha llegado el desempleo en el archipiélago por la crisis? No, no lo creo. Yo creo que todavía podemos subir un poco, porque no hay... ¿Un poco cuánto es? Ya, bueno, no tengo la bola de cristal a mano, pero que no se ve que hayamos tocado fondo. Están los 90.000 ERTEs que se pueden convertir en desempleos, una parte importante de ellos, y todavía falta para que la economía recupere músculo.
De hecho, la tasa de paro real, incorporando a esas personas que están en ERTE, está en torno al 33%. Por lo tanto, es cierto que la preocupación ha de ser respecto al desempleo, como no puede ser de otra manera, pero el dato más preocupante ofrecido en el día de hoy es la disminución de la ocupación. Hay 130.000 personas que ya no trabajan y lo hacían hace justamente un año. Por lo tanto, el problema no es tanto del desempleo, sino del número de oportunidades que da el propio mercado de trabajo para conseguir uno de ellos. Eduardo Besares, a los 272.000 parados que hay ahora mismo en las islas se suma también la temporalidad con la mayoría de los nuevos contratos bajo esta modalidad. ¿Hay un claro abuso de esta fórmula por parte de las empresas o por el contrario es la única forma de crear puestos de trabajo en estas circunstancias? Bueno, es algo que no solamente está en Canarias, está a nivel nacional y tiene bastante que ver con el sector servicios en el cual nos movemos, ¿no? Duplicamos en temporalidad en España a la media europea, ¿no? Y Canarias pues no está a la cabeza, pero es una de las 2 o 3 comunidades autónomas con mayor temporalidad. Es algo implícito a la naturaleza de los puestos de trabajo y del mix sectorial que tenemos. Pues teniendo en cuenta que seguimos manteniendo a casi 86.000 personas trabajadoras en expediente de regulación de empleo temporal y ante la incertidumbre de cómo va a ir evolucionando y si estas ayudas pues terminan de llegar a las empresas o a los autónomos, pues estamos ante una situación como mínimo bastante angustiosa. No obstante, consideramos que tenemos herramientas suficientes para poder hacerle cara a esta situación, pero todo va a depender también de las actuaciones de las administraciones y de los gobiernos, tanto del autonómico como del Gobierno de España. José Miguel, los salarios bajos son la consecuencia de una economía basada en el sector servicios. Y ese es el caso de Canarias. ¿Estamos condenados a seguir, es la pregunta, a seguir ocupando los últimos puestos del ranking de salarios o hay alguna manera de revertir esa situación? Sobre la encuesta de costes trimestrales laborales, que es de donde sale este dato, hay que hacer algún tipo de análisis adicional. No se trata que por una misma ocupación se cobre menos que lo que se cobra en otro lugar de España. Lo que ocurre es que la proporción de empleo de menor productividad, justamente por el sistema productivo que tenemos, hace que también su remuneración, que es justamente lo que retribuye, sea menor. A partir de ahí hay una herramienta importante para establecer una distribución desde el punto de vista salarial, que es la negociación colectiva. Es decir, la atomización, tener prácticamente más de un 90% de empresas con menos de 10 asalariados, es muy complicado el llevarse procesos de negociación colectiva lo suficientemente eficaces como para subir. Pero yo creo que incluso al tejido productivo no solo le interesa, sino que hay que hacerlo lo más amplio posible, ampliar todo lo que es la situación de negociación colectiva, justamente porque eso haría que al otro lado del mostrador, que es una expresión que me gusta dar mucho ejemplo, es que al otro lado del mostrador tengo una demanda con una cierta poder de nivel adquisitivo que justamente retribuye al final en mis precios y mi producción que puedo vender. Beatriz. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José Miguel, ¿no? A mí me gustaría decir algo más, que es que para llegar a un sitio hay que tener rumbo, hay que saber a dónde quieres llegar. Y entonces Canarias tiene que plantearse si quiere seguir con este modelo productivo basado en empleos poco cualificados y etcétera, o si intenta poner rumbo a una economía más basada en el conocimiento y en sectores con de mayor productividad del trabajo y mayor cualificación. Y yo creo que es nuestra única solución como comunidad. Esther, con este panorama laboral adquiere más importancia, si cabe, la negociación entre empresarios y sindicatos. Sin embargo, los sindicatos se han enfrentado en los últimos años, en la última década, a una crisis de credibilidad. ¿Ha perdido fuerza la acción sindical o esta recesión va a ser un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los trabajadores? A mí, si me permite, por discrepar con mis compañeros, absolutamente en todos los sectores de actividad de nuestra comunidad autónoma los salarios están por debajo, muy por debajo de la media nacional. Sí que comparto la necesidad de tener una negociación colectiva fuerte, donde las referencias sean los convenios sectoriales para establecer unos mínimos, porque hemos visto que tras la reforma laboral de 2012, el Partido Popular, donde se fortalecían los convenios colectivos de empresa, ha supuesto una merma considerable no solo de los derechos de la clase trabajadora, sino de sus salarios.
respecto a la credibilidad de las organizaciones sindicales y ese falso mito de que nos tienen subvencionados, cuestión que es totalmente falsa. De hecho, los sindicatos en España son los menos subvencionados de toda Europa. Quien sí está subvencionado son los partidos políticos, que además tienen que serlo, más allá de la afiliación que puedan tener. Si viviesen solo de las subvenciones, tal vez nos hubiésemos evitado muchísimos casos de corrupción. No obstante, sí que me gustaría dejar claro el papel constitucional que nos otorga nuestra Carta Magna, entre otras la referencia del artículo 7, que nos define como organizaciones constitucionales, y a través de eso, pues, nuestra acción, a través del diálogo social, a través de la negociación de los expedientes de regulación de empleo temporal, que han evitado la destrucción de más de 2 millones de puestos de trabajo, negociando el ingreso mínimo vital, que además fue una reivindicación de comisiones obreras y UGT, presentando en el Congreso más de 1 millón de firmas, y por lo tanto considero que en esta situación que la clase trabajadora se organice es más imprescindible que nunca. Porque, hablando coloquialmente, si me presento yo con una bandera, por mucho que diga CSOO y un pito, si no tienes la fortaleza de la clase trabajadora organizada, poco vamos a poder hacer. Así que a cada cual tiene que asumir su responsabilidad. No han perdido. Que, por cierto, permíteme, Comisiones Obreras es la primera organización sindical de toda España, también de Canarias, en representación. Y además con bastante distancia respecto a la Unión General de Trabajadores. Y es una cuestión que se puede contrastar ante el Ministerio. Bueno, los datos los hemos sacado de la fuente de Comisiones Obreras, revisaremos esos datos. El Gobierno de España prepara el terreno, como saben, para una nueva reforma laboral. Es una exigencia europea y una de las grandes promesas de la pasada campaña electoral, que pasa por derogar los aspectos más lesivos de la anterior regulación de 2012, aunque también es la clave para la recuperación económica. Wendy, los planes del Ejecutivo cambiarán las reglas del juego, es así, ¿no? Así es, y lo hacen, lo plantean como clave para esa recuperación económica de la que hace, y sobre todo por intentar sacar de ese tablero de juego todas esas medidas más lesivas que se tomaron en la reforma del año 2012. Reformar el mercado laboral es imprescindible para que España pueda acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden del Fondo de Recuperación Europeo, de los que más de 72.000 serán ayudas a fondo perdido. Una reestructuración del mercado de trabajo que incluya varios aspectos urgentes. Uno de los más destacados es que el Gobierno quiere dejar solo 3 tipos de contratos. Uno estable para la mayoría de actividades, otro temporal limitado a solo los que tengan esa naturaleza y uno de formación que facilite la inserción en el mercado laboral. Y más cambios. El Ejecutivo pretende limitar la subcontratación, impidiendo pues, que las empresas puedan contratar a otras para realizar tareas que tengan que ver con su actividad principal, además de crear también mecanismos alternativos al despido y a la alta temporalidad. Otra de las líneas maestras de esta reforma tiene que ver también con los convenios colectivos. Desde 2012 se permite a las empresas reducir salarios y aplicar condiciones laborales distintas a los convenios que regulaban globalmente los sectores. Pero esto cambiará de salir adelante la nueva reforma porque pues, el Gobierno quiere recuperar la primacía de los convenios sectoriales sobre los de la empresa, por lo que se deberán respetar así lo acordado en esos sectoriales en materia de salario, jornada y también descanso. Otra novedad es que el Gobierno pretende mantener los ERTE como alternativa al despido ante un escenario de caída de la demanda y en los casos que obliguen a una empresa a reconvertirse. En ese contexto se creará un mecanismo permanente para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen sin perder sus puestos de trabajo. Pues como ven, se trata de una regulación de calado que busca sobre todo configurar este mercado de trabajo, este mercado laboral. Gracias, Wendy. Tal y como nos has explicado, Eduardo, el Gobierno de España trabaja en una reforma laboral blanda, no obstante, supondrá cambios sustanciales en la regulación del trabajo. ¿Están preparadas las empresas para aceptarla? Bueno, entendemos que esta reforma será llevada a la mesa del diálogo social y que va a tener el acuerdo, como siempre, de los agentes sociales y de las patronales, ¿no? No estamos en principio de acuerdo en algunos de los términos en los que se está hablando, ¿no? Pensamos que sí, que la dualidad del mercado de trabajo actual, con los fijos, los indefinidos y los temporales, pues algo que hay que actuar sobre ello, y sabemos que Bruselas también lo está mirando, ¿no? Pero la ultraactividad de los convenios o la prevalencia de los convenios
sectoriales sobre los de empresa, en absoluto estamos de acuerdo. Pensamos que además fue una herramienta para evitar que en la crisis anterior hubiera más desempleo del que hubo y creemos que sería un error modificarlo, ¿no? José Miguel González, bajo su punto de vista, ¿qué aspectos de la actual legislación laboral deberían ser urgentemente reformados? Pues principalmente uno que es el equilibrio de esfuerzos en los niveles de negociación, es decir, la negociación colectiva. Quien piense que la regulación laboral es un juego de suma cero está completamente equivocado. Es decir, ese es el planteamiento de debate que se han intentado colocar. Es decir, lo que gana una parte la pierde otra. Justamente y antes se daba el dato, con la legislación anterior a la del 2012, la tasa de paro en España llegó prácticamente al 5%, esa legislación que en principio era maligna, pues bueno, y en Canarias estuvo en torno al 9,7%. Las tasas de paro, la generación de empleo no lo hacen las legislaciones laborales, lo hace el crecimiento económico. Preocupémonos más de incorporar políticas activas tanto de empleo como de actividad productiva para generar puestos de trabajo, y la legislación lo que tiene que hacer es no obstaculizar la libre posibilidades tanto de trabajadores como de empresas para poderse readaptar. Ahí las circunstancias principales están en torno a esas posibilidades de, primero, no colocar el debate como un juego de suma cero y en segundo lugar, equilibrar. Y simplemente una anotación, los ERTE es una medida que se planteó con la reforma laboral del 2012, no es proceso realizado para la actual situación. Ahora bien, se utiliza ahora de forma masiva porque se ha visto que es un buen instrumento que se pueda incluso modificar para elevar su eficacia. Esther Martín, uno de los objetivos, lógicamente, que persigue el cambio de las normas que regulan el empleo es acabar con la precariedad y facilitar el acceso de los jóvenes a los puestos de trabajo dado su alto índice de paro. ¿Se va a lograr con estas reformas que está planteando el Gobierno? Se tiene que lograr y además tenemos que seguir las directivas que la propia Unión Europea está marcando a España de acabar con esta temporalidad, con este desempleo juvenil, donde además en Canarias pues somos la región con mayor tasa de desempleo de personas jóvenes de toda Europa. Por lo tanto, esto es una cuestión que el Gobierno tiene que atajar y saber qué es lo que quiere para este país. Si quieren unas personas trabajadoras de low cost, sin valor añadido, con salario bajo, con precarización, con esta temporalidad que padecemos, sobre todo en nuestras islas, o si quiere fortalecer el tejido productivo, fortalecer las condiciones de las personas trabajadoras y pues potenciar todo esto. Sobre lo que comentaba José Miguel referido a los ERTE establecidos por la reforma laboral de 2012, yo pues realizar algún apunte. Poco tiene que ver con esto en cuanto a la protección de las personas trabajadoras que a partir del 6º mes no ven reducidas sus prestaciones. Algo tan importante como que no estén consumiendo el desempleo, por ejemplo, durante este año, estos 14, 15 meses casi, que han estado dentro de los ERTE, cuestión que no contempla de la reforma laboral. Y de cara a las propias empresas, las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social. Por lo tanto, por supuesto que es imprescindible como alternativa a los despidos que se mantengan los ERTE, pero que se mantengan los ERTE tal y como están en la actualidad. No, sin duda se ha visto modificada porque las circunstancias actuales así lo exigían. Los ERTE tradicionales, de hecho un ETOP, por causas productivas o organizativas, todavía tenían que cotizar en esta situación de COVID por parte de las patronales. Solo aquellos que se emanaban de una fuerza mayor son los que se adaptaron. Por supuesto que eso es algo innegable que hay que tomar en consideración. Y también hay que apostar por la ampliación de los mismos de forma, si no indefinida, sí al menos quitándole ya el adjetivo de pandémico, sino simplemente desde el punto de vista de la reacción económica, que es totalmente necesaria esperar que se recuperen cuanto antes. Beatriz, la Organización Internacional de Trabajo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones una excesiva contratación atípica en España. ¿Crees que establecer 3 únicos tipos de contratos es la solución? Hombre, yo creo que es un punto de partida. Porque no es solo la temporalidad, es el encadenar falsos contratos temporales para una persona que al cabo del tiempo ves la película y ha estado con la misma empresa años. O son los falsos autónomos que tienen un solo, cliente. Todo esto son, disfunciones que se permiten actualmente, pero que de alguna manera habría que controlar mucho. Y partir de esos 3 niveles inicialmente me parece buena idea.
A mí me preocupa en relación a las diferentes modalidades de contrato aquellos que están dirigidos a colectivos de difícil inserción. Es decir, no se contemplan por ningún lado si dentro de esos 3 contratos va a haber una tipología específica para aquellas personas que tienen mayores dificultades para incorporarse en el mundo del trabajo, que ahora los hay a través de las bonificaciones a la cotización a la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que todavía ahí hay margen de negociación para establecer mejor identificación de las necesidades que cada región tiene, porque las regiones en contratación, como es Canarias, no tienen nada que ver con lo que hacen en La Rioja, por ejemplo. Yo quería comentar también, y disculpa, que la temporalidad en España está sobre todo enmarcada en el sector público, más que en el sector privado al que represento. Esas son las estadísticas y está así, ¿no? Es un 22 contra un 28, ¿no? O sea, que creo que los mismos que están promoviendo el cambio deben de tomar nota y empezar por ellos mismos, ¿no? Beatriz no está muy de acuerdo. No, es que yo ese dato no lo tengo, entonces no lo puedo decir. Hombre, que el sector público está en una situación tan disparatada que hasta los 45 años no consolidas el empleo y llevas 30 de interino, entonces después de 30 años o bien te habían fichado mal y tenían que haberte despedido a los 2 años, o bien, pues, oye, no tiene... Sobre todo en su sector, en educación y en sanidad. Es espectacular. Sí, pero bueno, se está en vías de arreglarlo, por lo menos se está intentando, cosa que en la empresa privada no sé. Le aseguro que también. Bueno, si hay algo que está claro es que mientras la creación de empleo y las mejoras salariales intentan hacerse un hueco, el mercado se transforma a un ritmo frenético. La convivencia con los robots ya es una realidad. En 2025 el reparto de tareas se va a dividir al 50% entre personas y máquinas. Con esta nueva revolución también ha surgido la necesidad de que los trabajadores mejoren su cualificación. Lo vamos a ver en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad. Bueno, pues estamos de nuevo con ustedes. Ha sido un poquito más de un minuto, casi 5. Vamos ya con la cuarta revolución industrial que hace que surjan nuevas formas de entender el empleo. De un modelo basado en la fuerza física pasamos a otro en el que prima el desempleo intelectual. La prueba es que el 78% del tiempo que se dedica a ese trabajo físico puede ser sustituido por máquinas, pero también llegan otros conceptos como el llamado salario emocional. En la segunda parte de nuestro reportaje de hoy les mostramos las claves de este sistema. Nuestra forma de trabajar ha cambiado a lo largo de los últimos años. Poco a poco, las máquinas se adueñan de más espacios y con ellas desaparecen empleos, pero también surgen otros nuevos. Estamos a las puertas de una nueva revolución. El mundo ya ha vivido 3 revoluciones industriales y en la actualidad estamos en proceso de otra, la llamada Revolución 4.0, una transformación donde los empleos se automatizan. Tanto que para el año 2025 el reparto de tareas será del 50% entre humanos y robots. Las empresas tienen un beneficio en la automatización de los empleos en el sentido de que son más productivas, es decir, producirán más en menos tiempo. Eso repercute obviamente en el modelo económico y en la economía. En Canarias se pueden automatizar determinadas cosas, pero el turista siempre quiere un trato cercano de persona. Por tanto, es complicado que se robotice o se automatice. Lo que habrá que hacer en un futuro, porque hay cierto miedo a que se pierdan determinados empleos por este tema, es formarse y estar muy actualizado con el tema de las tecnologías. Los trabajos con menos futuro son los que requieren un bajo nivel de cualificación. En los próximos 20 años, el 70% de estos empleados serán sustituidos por máquinas. O lo que es lo mismo, 375 millones de personas en todo el mundo tendrán que buscar otra forma de ganarse la vida. Adonai, el pedido son 60 cajas y tiene que salir antes de las 3. Eduardo Escuela, responsable de producción de FAST.
una empresa que ha apostado por la automatización. ¿Cuánto han invertido en este sentido? Pues más o menos la media de la empresa son 600.000 euros al año entre nuestros dos centros, el de Armeñime y el de aquí de La Orotava. Más o menos el salto cualitativo se dio hace 11 años. Hemos aumentado mucho nuestros datos, tenemos una media de 21 millones de kilos al año de plátano. ¿Este cambio de rumbo ha implicado la pérdida de puestos de trabajo? Más bien ha sido al revés. Hemos aumentado máquinas y puesto máquinas nuevas, como máquinas como las que tenemos aquí detrás, de embandejar y embolsar, que necesitan siempre algún personal que las asista. Y sí es verdad que ha habido algunos puestos de trabajo que no se han perdido, sino que ya no eran necesarios, pero esas personas se han reubicado dentro de la empresa. Los robots nos sustituirán en un futuro haciendo temblar aún más el sistema de pensiones. No hay suficientes trabajadores para cotizar y sostener la financiación del sistema de pensiones. Si los trabajadores no pueden pagar, que paguen los robots. Esto, en las condiciones en las que se está dando en Occidente, está conduciendo a una concentración de la riqueza de la renta y, por tanto, del aumento de las desigualdades. Este debate que en este momento tiene el Pacto de Toledo sobre el gravamen a los robots como única vía para lograr la suficiencia financiera del Estado moderno, del Estado contemporáneo. Otro de los cambios que viene es la prolongación de la vida laboral. La jubilación ya no tiene la meta de los 65 años y cada vez nos retiramos más tarde. La edad de jubilación anteriormente estaba en los 65 años y se está yendo paulatinamente creciendo hasta el máximo de 67 años. El gobierno presente y los futuros deberían legislar a qué colectivos se le debe retrasar esta edad de jubilación, puesto que no es lo mismo retrasárselo la edad de jubilación a personas de oficina que a personas de la agricultura, la construcción. En el futuro se destruirán empleos, pero se crearán otros que aún ni existen, la mayoría relacionados con la tecnología, la salud o el cambio climático. David Sánchez, vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo apunta a que desaparecerán muchos empleos en el futuro, pero al mismo tiempo aparecerán otros y que estarán más relacionados con la tecnología. Los jóvenes de hoy en día se interesan más por este tipo de carreras. Sí, el avance de las tecnologías y la información y comunicación pues ha propiciado que los estudiantes estén más interesados en este tipo de tecnología, ¿no? Lo que sí demandan es formación en competencias digitales. ¿Se está adaptando la enseñanza a este futuro que se prevé? Sí, en la Universidad de Las Palmas estamos trabajando en diferentes aspectos en este sentido. Por un lado, en nuevas titulaciones. Por ejemplo, este mismo año se estableció o se imparte ya el grado de Ingeniería en Ciencia de Datos, pero ya se están trabajando en nuevas titulaciones, como el grado de Ingeniería Biomédica, grado de Ingeniería relacionado con puertos y costas, y aspectos tan importantes como la seguridad en Internet. La dificultad para encontrar determinados perfiles para determinadas empresas, por lo general nos estamos encontrando con graves problemas en la parte tecnológica, todo lo que implica transformación digital. Sabiendo la necesidad que íbamos a tener, nos ha pillado el tren. Si nos hubiéramos preparado, ahora mismo podríamos generar muchísimo empleo y además podríamos venderlo de cara al exterior y montar empresas CEC con trabajadores nuestros y no traerlos de fuera. Además de máquinas, el futuro nos traerá más cambios. Podría traer jornadas laborales más cortas. En España, la semana laboral de 32 horas será una realidad para entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Serán parte de un proyecto piloto que el Gobierno pondrá en marcha el próximo año, aunque en nuestro país ya hay empresas que abren solo 4 días a la semana. Ana Arroyo, este es el caso de ustedes. ¿Cuándo empiezan a trabajar de esta manera y qué les lleva a tomar esta decisión? Bueno, pues nosotros comenzamos con la implantación en sí de esta jornada de 4 días laborales el año pasado, en el 1 de enero del 2020. Nosotros somos fabricantes de software de gestión y bueno, todo esto surge porque nosotros venimos implantando otras muchas medidas de conciliación o de corresponsabilidad, pero no había ninguna medida que fuera para el 100% de nuestra plantilla. Lo primero que comunicamos es que vamos a trabajar 4 días laborales, pero tu salario no se va a ver reducido. ¿Y qué consecuencias ha tenido en la productividad de la empresa? La facturación se ha visto aumentada casi un 30%, supone aumentar la plantilla un 20%. Para hacer esto tienes que tener muy claro que lo importante es la gente con la que trabajas, tu equipo, porque es verdad que cuesta dinero.
ahora que estamos diciendo que es una cosa apresurada poner una jornada de 4 horas, puede ser que dentro de 1 año, 2 años, digamos que hay que implantarla, porque es verdad que toda la digitalización está afectando también a esa necesidad, por ejemplo, física de que los trabajadores estén en sus puestos de trabajo. Pero yo creo que ahora, en un primer momento, no es factible por la situación precisamente que estamos pasando. Nosotros consideramos que esta jornada de 32 horas a la semana puede completarse con 8 horas de formación y consideramos que en Canarias es totalmente necesaria implementar esas jornadas semanales porque nuestro producto económico principal es el turismo. El turismo necesita mucha formación, lo que es el servicio, cuestiones de idiomas, etcétera, etcétera. Nuestra forma de trabajar está cambiando y con ello también lo hacen los derechos laborales. ¿Sí? Buenas, soy el repartidor. De aquí fuera ya. Vale, ya salgo. Muchas gracias. Buenas, aquí tienes el pedido. Gracias, Daniel. ¿Desde cuándo te dedicas a ser rider? Pues llevo unos 3 añitos. Yo suelo empezar sobre las 10 de la mañana. A veces trabajo por el día, a veces por la noche solo, a veces turno partido. ¿Y cómo son las condiciones de tu trabajo, de ser rider? Soy autónomo y yo cojo mis horas. No quiero ser asalariado porque me gusta escoger mi tiempo, coger mis horarios, organizarme yo. Al principio era mejor, se ganaba más, había menos gente, lógicamente, y las tarifas estaban más altas también. De momento estoy con esto porque no puedo tampoco elegir muchas opciones. Me da para ahorrar, pero claro, tengo que estar todo el día en la calle. ¿Cómo factura, cómo gana dinero este tipo de plataformas? Pues lo hace cobrando comisión tanto por la intermediación de la compra como por la intermediación del transporte. El repartidor o rider debe estar, o debería haber estado de alta como trabajador autónomo, hasta que ha llegado el conflicto que el Tribunal Supremo sentenció que existe una relación laboral entre estos riders, estos repartidores y las plataformas. Francisco Alonso, ¿cómo se está adaptando la legislación a los nuevos perfiles laborales que están surgiendo como el teletrabajo o los riders? La ley siempre va por detrás de la realidad. Entonces se tiene que ir adaptando poco a poco y casi siempre llega tarde. El gobierno, por ejemplo, en las últimas novedades legislativas que anuncia, por ejemplo, lo que es la regulación de los trabajadores, los riders, intenta crear leyes ad hoc para regular esas situaciones que realmente no son tan necesarias en tanto en cuanto ya los juzgados de lo social y los tribunales superiores de justicia vienen determinando que ese tipo de trabajadores son trabajadores por cuenta ajena. Yo creo que lo que existen son zonas oscuras y sobre todo también mucha indefinición por parte del propio empleador. ¿Qué nuevos derechos laborales, como la desconexión digital, por ejemplo, están todavía pendientes de legislar? Se viene hablando de la desconexión digital desde la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí es verdad que lo que establecen son más exposiciones de motivos, por decirlo de algún modo, deseos, derechos de carácter general, pero no de carácter detallado. Con lo cual, lo que sí se echa de menos, por ejemplo, en esa materia, es que haya una legislación más detallada y que no se deje solo al arbitrio de la negociación colectiva o de la negociación individual trabajador-empleador ese tipo de materia. Los derechos laborales se transforman y también las exigencias. Ahora no solo cuenta el sueldo, también pedimos recibir un salario emocional. Marta Romo, socia de BIAP. ¿En qué consiste exactamente el salario emocional y cómo se puede aplicar? El salario emocional es un concepto que tiene que ver con la retribución, pero se refiere a un conjunto de medidas que no tienen un carácter económico muy importante y que están dirigidas a mejorar e impactar positivamente en su bienestar. Son medidas que están muy vinculadas con temas de flexibilidad, temas de trabajo en remoto, temas de bienestar y de salud mental y emocional y temas también que tienen que ver con el aprendizaje. Y luego hay otro punto también importante y es que a veces nos encontramos con empresas que ya están implantando medidas vinculadas con este concepto de salario emocional, pero no lo saben y por tanto no lo comunican a sus propios colaboradores, no hacen ese marketing interno y externo que ayuda a tomar conciencia a los propios profesionales de que en su empresa se les está cuidando, ¿no? Y aparte también les ayuda a que externamente se pueda valorar esa empresa como deseable por ese tipo de medidas vinculadas con el salario emocional.
Marta, ¿será habitual que las empresas apuesten en un futuro por el salario emocional? En España llevamos un tiempo ya viendo cómo se aplican este tipo de programas, y el último año y lo que viene es que pues, nos estamos encontrando con que hay mucho interés, mucha necesidad. Las empresas están cambiando. Las ocupaciones son diferentes y los trabajadores evolucionan. Una transición en la que deben adaptarse también los derechos laborales y las condiciones en las que los empleos se ofertan. Acabamos de ver las grandes transformaciones que llegan, y uno de los cambios más significativos con el que ya comienzan a experimentar algunas empresas españolas es la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales. Este modelo supondría un giro de 180 grados tanto para las empresas como para los trabajadores. Lo vamos a abordar justo a la vuelta de una pausa publicitaria mínima. Regresamos enseguida. ...23:43 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Retomamos el debate después de esta segunda parte del reportaje, del que nos vamos a quedar con algo que preocupa y mucho a todos: las pensiones. Su reforma es otro de los grandes requisitos para que España pueda acceder a las ayudas europeas, una reforma con la que el gobierno quiere que nos jubilemos más tarde con incentivos y penalizaciones. Por un lado se pretende incentivar con hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación, y por otro penalizando a aquellos que pretendan abandonar el mercado laboral de una forma anticipada. Eduardo Besares, la pregunta es: ¿qué le parecen estas dos medidas? ¿Pueden funcionar? Bueno, primero entendemos que el sistema de pensiones tiene que ser justo, pero tiene que ser también sostenible, ¿no? Y que parece que la sostenibilidad está amenazada, ¿no? Y desde luego preferimos que se trate y se trabaje con incentivos y con deducciones antes que con penalizaciones, ¿no? Esther, ¿pueden funcionar? Pueden funcionar. Consideramos que nuestro sistema de pensiones es sostenible y tiene futuro. Ahora bien, tenemos que buscar los ingresos suficientes para sostenerlas en forma de incrementos salariales, de ampliar las bases de cotización que ahora mismo están topadas, en forma de llegar al 60% del salario medio de nuestro país, tal y como establece la Carta Social Europea, pero también sacando pues, aquellos gastos que le son impropios. Luego tenemos que ver qué tipos de sectores, como bien se decía en el reportaje, pues hay sectores que son mucho más duros, son más precarizados, como puede ser el sector agrícola. Entonces, claro, tener a una persona en esas condiciones trabajando hasta los 70 años es totalmente inasumible, añadiendo a ello lo que venimos hablando, la tasa de desempleo juvenil, donde nuestros jóvenes no tienen acceso al mercado de trabajo. Si continuamos ampliando las edades de jubilación, seguimos mermando las posibilidades de las personas jóvenes de acceder al mercado de trabajo. Claro, precisamente sobre esto le quería preguntar a José Miguel González. ¿Crees que el hecho de penalizar la jubilación anticipada podría perjudicar a trabajadores de sectores con una gran carga física? Hablo, por ejemplo, de camareras de piso, hablo del sector de la construcción, por ejemplo. ¿No se debería regular la edad dependiendo de cada sector? Ahí hay un debate muy interesante, porque ahí estamos dando por sentado que un trabajo es penoso. Es decir, puedes lesionarte, puedes tener una enfermedad profesional por el mero hecho de ejercerlo profesionalmente. Entonces, antes que procurar reconocer socialmente que un trabajo tiene mayores cotas de penosidad respecto a otro, lo que hay que hacer es establecer medidas preventivas en el ámbito de la salud laboral. Eso, estamos hablando más lugar de la carga física, ¿no? Claro, pero justamente hay medidas que se plantean dentro de la prevención de riesgos laborales que puede evitar lesiones, incluso las multifunciones que se puedan dar dentro de determinados tipos de actividad. Así todo, obviamente, pues no todos los sectores económicos, como bien se decía, tienen el mismo desempeño. Hay otros en donde el destope en el ámbito universitario, en el ámbito del conocimiento, salvo ya por agotamiento de la profesionalidad de cada una de las personas, no se puede entender que haya una fecha determinada para la jubilación.
Ahora bien, sobre las pensiones, si estamos topando o no, aquí todas las medidas se están haciendo para evitar el número de perceptores de una cotización, no el número de aportadores. Y se eliminan perceptores haciendo que los potenciales perceptores sigan siendo aportadores. Me explico en el sentido de que lo que tienes que ampliar es la base de personas que nuevamente empiezan a cotizar en el sistema, porque sistemas de aportación definida, como es el que tiene en España, siempre van a entrar en crisis, siempre. Por eso tienen que estar continuamente revisándole. Ahora bien, otro mensaje de tranquilidad, las pensiones están garantizadas por ley. Bien, o sea, que nadie crea que se va a dejar de cobrar las pensiones. Lo que no está garantizado por ley son sus importes y sus evoluciones desde el punto de vista, si están relacionadas con la inflación o no. Sobre eso precisamente quería hablar, porque otro aspecto de esta reforma se refiere a la vinculación, Beatriz, de las pensiones al IPC, pero en caso de inflación negativa las pensiones no disminuirían, sino que se congelarán. ¿Eso es asumible? Es que sea asumible o no va a depender de varios factores, y el más importante es el crecimiento económico del país, es decir, el número de cotizantes y la productividad que tengan, es decir, el salario que perciban. Y vuelvo a lo de antes, vamos a vivir una economía de servicios no cualificados o una economía basada en el conocimiento. Y respecto a la edad de jubilación, obviamente, si una persona empezó a trabajar a los 14 años en un trabajo duro, en la construcción de peón, esta persona no podemos pedirle que se jubile a la misma edad que un juez que empieza a trabajar con 25 años después de sacar una oposición y trabaja en una butaca. Por tanto, de alguna manera sí que habría que considerar la edad de inicio, es decir, el número de años que se ha trabajado, para que haya justicia distributiva, intergeneracional. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a los cuatro. Fíjense, el Ministerio de Seguridad Social calcula que es necesaria la llegada de 270.000 migrantes hasta el año 2050 para poder inyectar mano de obra en el mercado y para poder salvar lo que estamos hablando, las pensiones. ¿Sin inmigrantes peligra el actual sistema de pensiones en España? Empiezo por José Miguel. La tasa de reposición en el ámbito demográfico ya no llega al 2,01, que es la mínima. Por lo tanto, es imprescindible el papel de la inmigración en el ámbito de incrementar el número de cotizantes a la seguridad social para que garanticen que aquellos perceptores de una prestación puedan seguir manteniéndola. Esther. Comparto la opinión de José Miguel en que nuestro país se está quedando, hablando coloquialmente, viejo. Los índices de natalidad están bajo mínimo, o sea, estamos en un momento de la historia de nuestro país que es sin precedentes. Por lo tanto, si no contamos con la mano de obra que nos puedan ofertar las personas emigrantes, pues esto no tiene viabilidad o la tiene muy complicada. Sí, la pirámide de edad es la que es y no es un problema en Canarias, que es una región netamente, vamos a decir, importadora de mano de obra, 10, 30.000 personas al año en los últimos años, pero sí lo es, por ejemplo, en el País Vasco, donde no tienen reemplazo para las siguientes generaciones profesionales y están tratando de atraer y de que las personas que estudian allí no se vayan a trabajar fuera. Y esto va a pasar en España y, evidentemente, en este caso estoy de acuerdo con el ministro. Beatriz. Sí, no tengo nada que añadir, me parece que estoy de acuerdo también. Bueno, pues vamos con otro asunto que está despertando polémica, porque la revolución del mercado laboral, fíjense, también ha abierto la puerta a que el gobierno se muestre favorable a estudiar una jornada laboral de 4 días semanales, una medida, Wendy, que divide a los expertos. Lo cierto es que también era un poco de esperar que este tipo de medidas crearan un caldo de opiniones. La propuesta de implantar una jornada laboral de 4 días conservando el mismo salario, pues ha generado la división entre la clase política y también entre los expertos. Sus defensores aseguran que ayudaría a mejorar la productividad del país y a reducir el desorbitado número de horas extra que realizan pues, los trabajadores, facilitando la conciliación. Así lo creen desde Intersindical Canarias. Intersindical Canarias apoya la jornada laboral de 32 horas, por supuesto. Entendemos que los avances técnicos y el desarrollo de las nuevas tecnologías pueden orientarse en relación con la clase trabajadora en dos sentidos. Pueden servir para seguir generando bolsas de desempleo, pobreza y exclusión social y aumentar así aún más los beneficios empresariales, o pueden servir para mejorar las condiciones de la vida laboral de millones de personas en el mundo, facilitando la conciliación de la vida laboral y personal.
Sin embargo, existen otras voces que aseguran que la jornada de 32 horas semanales se convertiría en un lastre para las empresas que necesitarían incrementar el número de trabajadores para poder mantener su productividad. Además, en medio de esta crisis también crecen las dudas sobre si es viable financiar este cambio de modelo. En la negociación colectiva, que haya semanas de 4 días y que haya empresas que quieren asumir eso, a mí me parece bien. Lo que no tiene sentido en un país con un 120% de deuda pública y un déficit estructural de 50.000 millones y la mitad en el sistema público de pensiones, que nos dediquemos a subvencionar a empresas para que los trabajadores trabajen 4 días. Yo creo que no hay dinero para eso. Con esta división de opiniones de fondo, el Gobierno pondrá en marcha en 2022 un plan piloto para comprobar la efectividad de la jornada laboral reducida, al que destinará 50 millones de euros durante los próximos años. Me gustaría precisamente preguntarle a la mesa qué opina sobre este cambio, una jornada laboral de tan solo 4 días. ¿Es cierto que la productividad podrá mantener esas empresas? Bueno, pues cojo tu pregunta, Wendy, y la traslado a la mesa. Wendy nos ha mostrado diferentes... Sí, Beatriz. Bueno, pues empezamos por ella. Nos ha mostrado diferentes visiones sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral. ¿Qué opinas, Beatriz? A ver, cuando antes decían que la revolución que supuso la jornada de 8 horas, parecía impensable, 8 horas, pero si la gente trabaja 14, ¿no? Y ahora es lo más normal, 8 o incluso menos, ¿no? Yo me imagino que en un futuro en el que el bien más escaso va a ser el trabajo, pues vamos a repartirlo de una manera como esta, pero quizá no estemos preparados para que ya mañana todas las empresas del país, sea cual sea su configuración, pasen a esta jornada de 4 días semanales. Y yo personalmente tengo que decir que trabajo unas 60 horas semanales, o si no más, o sea que, y porque cobro un salario emocional. Como decía Eduardo se ríe, estaba mirando Eduardo. Trabajo por gusto. Eduardo, ¿por qué es esa cara? ¿Por qué es esa cara? ¿Por qué mirabas así a Beatriz? Me ha gustado, porque antes estaba preguntando por el salario emocional y lo ha descrito perfectamente, ¿no? Está enamorada de su trabajo, probablemente también de su entorno laboral, y no le importa trabajar 60 horas. Yo creo que cuando se ponen encima de la mesa ese tipo de medidas, primero, no se analizan en profundidad, porque ya se han llevado a cabo pruebas piloto en otros sitios, en concreto en Finlandia, sin éxito. Y segundo, no se conoce bien la realidad empresarial de este país, donde un 70% de las empresas tienen menos de 3 trabajadores. Es muy difícil de implantar. Esther, jornadas laborales. Bueno, yo creo que semanas laborales de 4 días. Que este proyecto piloto es bastante interesante. Como bien comentaba Beatriz, la realidad a muy corto plazo va a ser una revolución en el mercado del trabajo y desgraciadamente bastante destrucción de empleo, por lo tanto tendremos que reinventarnos. La propia Organización Internacional del Trabajo ya insta a ir reduciendo estas jornadas interminables de trabajo, estas horas extras, no solo porque reduce los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el riesgo psicosocial de estas jornadas que son totalmente interminables, sino porque tienen input de beneficios en cuanto a la productividad, y por poner algún ejemplo donde sí que ha funcionado, pues podríamos hablar de Nueva Zelanda, Suecia o incluso Japón, a través de la empresa Microsoft, que reduciendo su jornada sin reducir su salario, la productividad pues se ha disparado y por tanto los beneficios empresariales. Voy a coger lo que está diciendo Esther. En Suecia, en lugar de reducir la semana a 4 días, lo que han hecho es, bueno, pues pasar de 8 horas a 6 horas. Los resultados señalan una mejora en las condiciones de salud y también en las condiciones de productividad. ¿Sería más sensato, José Miguel, ensayar este sistema? Siempre y cuando haya un incremento de la productividad cifrado entre un 17,5% y un 20%. Es decir, si conseguimos que la productividad se incremente en esas ratios, y después ya veríamos si eso se traslada a salarios o no, sería adecuado. Vemos capacidad de subir una quinta parte la productividad de nuestros efectivos laborales. Ahora mismo yo creo que primero no todas las empresas podrían, porque no todas las empresas tienen una distribución semanal igual en su función de producción. Hablemos en el ámbito de los servicios, en donde no podría suceder. En el ámbito de la tecnología, por supuesto. ¿Por qué? Porque la productividad hora-persona se puede disparar en cualquier momento. Estamos terminando. Eduardo, ¿más conforme con esta manera? Sí, no, todo va por barrios y está claro que en el seno de los convenios colectivos, pues en algunas empresas puede progresar. Lo que ocurre es que lo que se nos está vendiendo de alguna manera es que va a venir por decreto ley como el cambio a las 8 horas y en breve, ¿no? Y yo creo que tenemos todos que abrir los ojos y ver la realidad.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esas reflexiones. Esther Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. José Miguel González, Eduardo Besares, Beatriz López Valcárcel, muchísimas gracias por los cuatro, por haber estado aquí, por habernos ilustrado sobre este asunto, sobre las pensiones, sobre la reforma laboral, sobre lo que está por venir en el mundo de la economía, sobre todo en el mundo del empleo. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla y ya saben que les esperamos aquí, justo dentro de 7 días. Que tengan ustedes una muy feliz noche y sobre todo un muy feliz descanso. Buenas noches.